Buenos días, familia, Dios les bendiga. Bueno tenerlos aquí y bueno tener a los que nos acompañan en vivo desde sus casas. Gracias por su disciplina de mantenerse conectados y estar estudiando la palabra de Dios. Es un peligro que corremos el no podernos estar congregándonos, así que de nuevo los queremos animar. Si es posible para ti asistir aquí con nosotros en el estacionamiento, te animo, haz el esfuerzo. No pierdas esa disciplina, es algo que Dios pide de nosotros. Podemos hacerlo de esta manera por ahorita, así que de nuevo los exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si puedes venir, ven. No por lo que esté pasando te quieras quedar en casa teniendo la manera de poder estar aquí. Así que te exhorto y los que no pueden acompañarnos por los motivos que tal vez no tengan un automóvil o X cosa, si tú quieres venir, podemos poner sillas aquí afuera marcando la sana distancia y usando cumpliendo con el protocolo que nos piden, también lo podemos hacer. Entonces, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Nos encontramos en el capítulo 15. Estamos estudiando verso por verso, capítulo por capítulo. Hoy vamos a estudiar el capítulo más corto de todo el libro de Apocalipsis. Nos encontramos en Apocalipsis capítulo 15. Si pueden abrir sus Biblias allí, por favor. Vamos a leer los 8 versículos y vamos a orar y vamos a entrar en nuestro estudio esta mañana. ¿Están listos? Ok, eso. Dice así la palabra del Señor. Entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Apocalipsis. Gracias que nos has revelado las cosas del futuro, las cosas que vienen. Te damos gracias, Dios, que sabemos que nosotros no vamos a estar allí. La iglesia no va a estar allí. Y te damos gracias, Dios, porque aún durante ese tiempo muchos van a poder ser salvos, Señor. Muchos van a poder venir a la salvación. Tu misericordia va a estar disponible aún durante tu juicio, Señor. Y te damos gracias también por eso. Padre, pido que este pasaje, esta mañana, nos ministre de la manera que tú quieres, que pueda hablar a tu iglesia, Señor, lo que tú quieres que se les hable hoy, Señor. Que nuestros corazones estén listos para ser ministrados, Señor, confrontados, y que se haga tu perfecta obra en nuestras vidas, Dios. Que solamente tu palabra puede hacer y el poder de tu Espíritu. Pero soy simplemente un mensajero, Señor.
úsame esta mañana. Estoy aquí para servirte, estoy aquí para hacer lo que me has llamado a hacer. Reconozco que soy un siervo inútil y que solamente hago lo que me has llamado a hacer, Señor. Y pido que uses mi vida el día de hoy y que tu iglesia sea ministrada, animada, edificada, y que estemos listos para enfrentar una nueva semana en el poder del Espíritu Santo, convencidos de quiénes somos en Cristo, convencidos del llamado que has hecho a nuestras vidas y el propósito que nosotros tenemos aquí, Señor. Te pido que hoy hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Apocalipsis es el único libro que tiene su propio bosquejo. En el capítulo 1, el Señor le dice al apóstol Juan las siguientes palabras en el capítulo 1. Después de revelarse a él en su gloria y en majestad, le dice al apóstol Juan en el verso 19, capítulo 1, escribe pues las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de suceder después de esta. Entonces en el capítulo 1 tenemos las cosas que él ha visto, que fue a Cristo glorificado. En los capítulos 2 y 3 vimos las cosas que son, que habla 7 mensajes a la iglesia. Es el tiempo, la era de la iglesia en el cual estamos viviendo nosotros. Y del capítulo 4 en adelante habla de las cosas que han de suceder después de estas. Después de la era de la iglesia, después de que la iglesia es llevada en el rapto, del capítulo 4 en adelante son las cosas que van a suceder después de estas. Cosas del futuro. Ahora, el libro de Apocalipsis nos presenta un lado de Dios que incomoda a mucha gente, aún a muchos cristianos. Un lado de Dios que se les hace a muchos difícil de aceptar. Pero es claramente lo que nos enseña la palabra de Dios. Sí, el apóstol Juan en Primera de Juan nos dice que Dios es amor. Y sí es cierto, Dios es amor. Pero el escritor de Hebreos también nos dice que Dios es fuego consumidor. Y no podemos ignorar o no podemos escoger solamente lo que nos gusta. Tenemos que aceptar a Dios tal y como Él se presenta. Porque Él es el que se describe a nosotros. Entonces, hemos visto desde el capítulo 6 los eventos del futuro que le espera a este mundo. Este tiempo que la palabra de Dios le llama la gran tribulación. El tiempo cuando Dios va a derramar su ira sobre este mundo que ha rechazado su amor y que ha rechazado la salvación de su Hijo Jesucristo. Y hemos estado viendo que al mundo le espera un tiempo muy oscuro, un tiempo muy devastador. El tiempo más terrible y más horrible en toda la historia de toda la humanidad. Un tiempo donde Dios va a juzgar al mundo y Él va a permitir que Satanás al mismo tiempo tenga control y dominio absoluto. Y el apóstol Juan se le permitió ver estas visiones en el ámbito espiritual, visiones en el cielo donde Él ve a Jesús y los ángeles ejecutando sus juicios. Y luego Juan ve el efecto de esos juicios aquí sobre la tierra. Hasta ahorita hemos visto 7 juicios de los sellos, los 7 juicios de trompetas, y vimos que estos juicios causan mucha destrucción, mucha muerte, pero también al mismo tiempo hemos visto que en este tiempo, del juicio de Dios, Él va a seguir mostrando misericordia. Las puertas del cielo siguen abiertas, y muchos van a ser salvos en ese tiempo, gloria a Dios, pero a la misma vez muchos se van a perder. Muchos van a rechazar a Jesús aún en medio de todos estos juicios que hemos estado viendo. Ahora, hemos estado viendo paréntesis, de repente donde Juan se detiene de hablar de los juicios que están pasando y ve visiones de otras cosas que están pasando, de otros eventos que están pasando durante la gran tribulación. En los capítulos 12, 13 y 14 tuvimos el paréntesis más largo, donde Juan ve otras visiones,
y describe estos detalles que van a eventos más detallosamente que van a pasar durante la gran tribulación. Por ejemplo, en el capítulo 12, lo estudiamos con nuestro hermano Miguel, vimos cómo Satanás va a perseguir al pueblo de Israel y cómo Dios los va a proteger de una manera sobrenatural. En el capítulo 13 vimos cómo la bestia, el anticristo, él va a controlar todo el mundo bajo un nuevo orden mundial y él va a tener un poder militar, religioso y económico. Y él va a demandar que todos le rindan adoración y va a hacer que todos se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, que es el famoso 666, el número de su nombre. Y sin esa marca vemos que nadie va a poder comprar ni vender, y todos los que se nieguen a recibir la marca, el anticristo, la bestia, los va a matar. La mayoría de todos, va a haber un pequeño grupo que no van a ser asesinados, pero muchos van a morir por su fe. Y luego vimos en el capítulo 14 que Juan ve otras visiones. Y la primera visión que él ve en el capítulo 14 se adelanta al final de la gran tribulación, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va a reinar por 1000 años desde Jerusalén en todo el mundo. Y Juan ve al Cordero ahí de pie en victoria junto con los 144,000 sobre el monte de Sinaí. Y luego Juan ve otra visión. Y esta visión se regresa como a la mitad de la gran tribulación, o casi ya llegando casi al final. Y allí Juan ve a 3 ángeles dar 3 mensajes. Y vimos que el primero predica el evangelio eterno por última vez a toda la humanidad. Vimos que el segundo ángel proclama la caída de Babilonia, que es el sistema religioso y económico del anticristo. Y el tercero advierte a la humanidad de las consecuencias eternas para todos los que adoran la bestia. Allí en el capítulo 14, pueden ir ahí en sus Biblias, esta es la advertencia que da el ángel, la última advertencia. Dice ahí en el verso 9, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Verso 11. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces, hasta ahorita hemos visto a Dios siendo misericordioso aún en medio de su juicio. Las puertas del cielo han estado abiertas. Pero ahora, con las 7 copas de su ira final, ya no va a haber misericordia, ya no va a haber gracia. Las puertas del cielo se van a cerrar en este tiempo. Dios ya advirtió al mundo una y otra vez. 144,000 estuvieron predicando el evangelio. 2 testigos desde Jerusalén estuvieron predicando el evangelio. Y por último, un ángel predica el evangelio a todo el mundo. Y también otro ángel advirtió de las consecuencias de todos los que adoran a la bestia y reciben su marca. El Señor estuvo poniendo delante de todos ellos la vida y la muerte, bendición y maldición. Y todos tuvieron que tomar una decisión. Cada uno tuvo que escoger entre seguir a Jesús o seguir a la bestia. Y muchos van a seguir a Jesús, pero tristemente muchos también van a escoger seguir a la bestia. Entonces, estas 7 copas de la ira final de Dios y del Cordero es enfocada sobre el anticristo, el falso profeta, su sistema económico y religioso y sobre todos sus seguidores. Entonces, ya vimos, los que han estado aquí estudiando esta carta con nosotros desde el principio, ya vimos que los juicios de los sellos y de los juicios de las trompetas son devastadores.
hay muerte, hay hambre, hay guerra, hay desastres naturales, hay demonios que salen del abismo y atormentan a las personas por 5 meses y nadie puede morir por esos 5 meses. Hay un ejército diabólico que mata una tercera parte de toda la humanidad. Hemos visto que han sido espantosos estos juicios, pero los juicios de las 7 copas, créanlo, ¿no?, son aún peor que los juicios anteriores. Aquí se nos dice que en estas 7 copas se consume toda la ira de Dios. Desde el capítulo 15 es la introducción a las 7 copas del furor de Dios. Y en el capítulo 16 tenemos la ejecución de esas 7 copas, de esos 7 juicios. Entonces aquí en el capítulo 15, Juan va a ver otra visión en el cielo, donde los ángeles se preparan, donde el cielo se prepara, todos toman sus posiciones para ejecutar el juicio final de Dios. Pero también vamos a ver que Juan ve a todos los santos de la gran tribulación que murieron por su fe, que fueron asesinados por negarse a adorar, por negarse a doblar su rodilla a la bestia y subir y recibir la marca. Y Juan los va a ver parados de pie en victoria sobre el mar de cristal con arpas de Dios, alabando y adorando al Señor. Entonces ese es el escenario que vamos a estar viendo en este capítulo, la introducción a las 7 copas de la ira de Dios. Si vas ahí al capítulo 1, el verso 1 nos dice: entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Entonces, ahora Juan ve otra señal. Esta es la tercera señal que Juan ve en el cielo. La primera señal fue en el capítulo 12, verso 1. Ahí se nos dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y vimos cuando estudiamos este pasaje con nuestro hermano Mike que esta señal representa al pueblo de Israel. Y la segunda señal la vemos ahí en el mismo capítulo 12, en el verso 3. Ahí nos dice Juan: entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Y ahí vimos también que este dragón es Satanás. Ahora, es la serpiente antigua. Ahora Juan ve otra señal. Y él usa las palabras grande y maravillosas para dejarnos saber lo enorme, o sea, lo masivo, lo asombroso y lo impresionante que era esta señal que él estaba viendo. Y es impresionante porque tiene que ver con la ira final de Dios. Entonces Juan ve 7 ángeles que tenían 7 plagas. En el libro de Apocalipsis hemos visto a muchos ángeles de diferentes rangos participando en ejecutar el juicio de Dios sobre el mundo. Y aquí Juan ve otros 7 ángeles. Y estos 7 ángeles tienen 7 plagas. Y al parecer estos 7 ángeles son un grupo especial, son diferentes a los demás. Estos 7 ángeles han sido reservados para esta tarea especial, para este momento en la historia de la humanidad. Estos ángeles son diferentes a los demás porque estos tienen unas vestiduras especiales, vestiduras que no hemos visto en ninguno de los otros ángeles. En el verso 6 de ahí del capítulo 15 se nos dice que estaban vestidos de lino puro y resplandecientes y ceñidos alrededor del pecho con citos de oro. Ahora, estos 7 ángeles son especiales, con vestiduras especiales, con una tarea especial. Juan nos dice que tenían 7 plagas. Ahora nosotros normalmente, cuando escuchamos la palabra plaga, la relacionamos con alguna enfermedad, pero la palabra en el griego es la palabra plege, y esta palabra significa golpe, azote, latigazo, herir o calamidad,
o desastre. Y en muchos lugares de la Biblia se usa esta palabra para expresar todas estas cosas. Ahora, aquí no está hablando de una enfermedad, no está hablando de una epidemia. Estas 7 plagas son las 7 copas del furor de Dios. Estos juicios se van a derramar de una manera rápida, una tras otras, y van a azotar el mundo. Van a ser como latigazos, van a herir, van a traer calamidad y desastre, van a ser golpes mortales para el mundo que Dios va a desatar. Y esas son las últimas, el final, y son peor que las anteriores porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. ¿Ves? Hace 2000 años la ira de Dios fue consumada, fue completa cuando cayó sobre su propio Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él pagó el precio de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por los últimos 2000 años y hasta el día de hoy, Él sigue ofreciendo su salvación. Él sigue ofreciendo su gracia. Él sigue ofreciendo su misericordia a través de la muerte y resurrección de Jesús para el perdón de pecados. Ese es el Evangelio. Ese es el único camino, la verdad y la vida. Y después del rapto, cuando la iglesia ya no esté aquí, y este es un evento, hermanos, que puede suceder en cualquier momento. No hay nada que tiene que suceder para que pueda suceder el rapto. No hay ningún evento ni una profecía que se tiene que cumplir. Ahorita podemos ser raptados antes de que se termine este sermón, o podemos ser raptados de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, no sabemos. Pero esto es inminente, es algo que puede suceder en cualquier momento. Pero vemos que aún después de que nosotros ya no estemos aquí, que la iglesia ya haya sido llevada en el rapto, Dios va a seguir mostrando misericordia, Dios va a seguir mostrando su gracia durante el tiempo de la gran tribulación. Su salvación va a estar disponible. Pero va a llegar el momento cuando su ira va a ser consumada sobre todos aquellos que lo rechazan y deciden adorar a la bestia y recibir su marca. Miren, Dios no va a estar enojado para siempre, hermanos. Viene el día cuando la ira de Dios va a ser consumada. Viene el día cuando su ira va a ser completa, donde viene el día cuando Él va a soltar todo su furor. Él le va a poner fin al pecado, le va a poner fin a los pecadores rebeldes, le va a poner fin a Satanás, le va a poner un fin a la bestia, le va a poner un fin al falso profeta y a todo su sistema religioso, económico y militar. Y vemos aquí en el capítulo 15 de Apocalipsis que ese momento ha llegado. Este es el momento que se ha estado anticipando desde el capítulo 6 en adelante. Y en el verso 2 y 4, Juan nos sigue diciendo, y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. En el capítulo 6 vimos cuando Jesús abrió el 5º sello, que Juan vio debajo del altar las almas que habían sido muertas a causa de Dios, a causa de la palabra de Dios y su testimonio. Y vimos allí en el capítulo 6 que ellos empiezan a clamar a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero? ¿Esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y la respuesta que se les dio a ellos fue, descansen un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos, de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos. Y aquí estamos viendo, aquí en Apocalipsis 15, que ese número ya está completo. Estos son los santos de la gran tribulación. Estos son los que murieron por su fe en Jesucristo.
los que se negaron a adorar a la bestia y recibir su marca. Estos santos le van a tener que hacer frente a la bestia y al mundo y todo su sistema de una manera literal. Estos santos en el futuro van a sufrir persecución, maltrato, burlas y muerte. Van a ser asesinados por su fe en Jesucristo. Va a ser un tiempo muy difícil. Muy, muy difícil. Si hoy pensamos que lo que estamos viendo es difícil, esto no es nada. No se compara nada con lo que viene durante la gran tribulación. Pero vemos que estos hombres y mujeres, estos santos de la gran tribulación, vemos que ellos son hombres y mujeres de convicción. Vemos que ellos proponen en su corazón que no van a ceder sus convicciones. Vemos que ellos no van a ceder su compromiso con Dios. Porque ellos saben que son hijos de Dios. Y ellos se van a ser fieles a su identidad. Ellos van a ser fieles a Dios porque ellos van a estar convencidos de que Dios es fiel para con ellos. Y saben, lo mismo espera Dios de cada uno de nosotros, hermanos. No solo nos llama a Dios a que le creamos, sí, la palabra de Dios nos llama a creer, pero también nos llama a tener convicción. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre creer algo y entre tener una convicción. Muchas personas creen muchas cosas. Pues creer tiene que ver más que nada con el intelecto. La convicción tiene que ver con la voluntad. Pero los que creen dicen, yo estoy convencido. Pero los que tienen convicción dicen, yo estoy comprometido. Yo estoy entregado a lo que creo. Pero los que creen, muchos de los que creen les gusta discutir por sus creencias. Les gusta estar debatiendo lo que creen. Pero los que tienen convicciones están dispuestos a morir por lo que creen, a dar su vida por lo que creen. Y estos son los santos de la gran tribulación. Y esta debe de ser la actitud de todo cristiano. ¿Ves? Porque una creencia es algo que se sostiene en la mano. Y las tribulaciones y las tormentas de la vida fácilmente nos las puede arrebatar. Pero una convicción se guarda, se sostiene en el corazón. Es parte de nosotros, es parte de nuestra fibra, es lo que somos. Y ninguna tribulación, ninguna tormenta en este mundo, ni aun la muerte, nos la puede arrebatar. ¿Ves? Muchos dicen que creen, pero la fe de la que habla la palabra de Dios, la fe que Dios espera de todos nosotros, es una fe que produce convicción. Una convicción bien arraigada en el corazón, sólida, firme, resuelta. Una convicción que produce una relación con Jesús tan firme que puede aguantar cualquier tribulación, cualquier prueba y cualquier tentación. Nosotros hoy en este tiempo, la iglesia, nosotros los cristianos, constantemente estamos siendo tentados por el mundo a doblar nuestras rodillas. A doblar nuestras rodillas a todo lo que nos ofrece, la lujuria, el orgullo, el materialismo. Constantemente estamos siendo bombardeados, constantemente estamos siendo tentados a doblarnos nuestras rodillas ante estas cosas. Y saben, tristemente muchos de nosotros caemos y doblamos rodilla a estas cosas. Ahorita el mundo está queriendo hacernos doblar rodilla al temor con esto del coronavirus. Temor a la enfermedad, temor de morir. Y la verdad, hermanos, lo último que nosotros, los cristianos, debemos de sentir es temor.
Pablo le dijo a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora, sí, este coronavirus es real, sí, muchos están muriendo, es algo que sí está pasando, y sí debemos de tomar nuestras precauciones, pero no tenemos por qué vivir en temor. Nuestro Dios es mucho más grande que este coronavirus. Jesús ya venció la muerte, Él ya venció el mundo. Y nosotros como cristianos, nuestra manera de vivir debe de proclamar estas verdades. Y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que sea, aún la muerte si es necesario. Y la verdad, hermanos, es que solamente una verdadera convicción y devoción a Jesús va a ser posible que tú y yo no doblemos rodilla a Satanás, a la carne ni al mundo. Que no doblemos rodillas a la tentación, a la lujuria, al orgullo ni al materialismo. Que no doblemos rodilla al temor que el mundo está proclamando y incitando en este tiempo. ¿Ves? Los santos de la gran tribulación, ellos no doblaron rodilla al anticristo y su sistema. Y ellos pagaron el precio. Fueron asesinados. Murieron por su fe. Y Juan ahora los ve parados en el cielo, sobre el mar de cristal, mezclado con fuego. Ellos están delante de Dios y el Cordero. Y Juan nos dice que salieron victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. Pues la bestia los mató, pero aún así fueron victoriosos. Y fueron victoriosos porque no doblaron rodilla a la bestia. Pues en el capítulo 12, verso 11, se nos dice esto de ellos. Ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir la muerte. Sabemos que esto va a pasar en el futuro, pero también sabemos que en el pasado muchos cristianos han sido asesinados por su fe. Y sabemos que hasta el día de hoy, en diferentes partes del mundo, muchos cristianos, muchos hermanos, son asesinados por su fe. Algo bien interesante es que la iglesia primitiva, cuando uno de ellos moría como mártir por su fe en Cristo, ellos le llamaban ese día el día de la victoria. Esa era su convicción, hermanos. Cuando ellos eran asesinados, ese día le llamaban el día de la victoria. Y esa es una verdad hermosa, hermanos. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros. Si no mueres como mártir, pero el día que nosotros morimos, cualquier cristiano, cualquier verdadero hijo de Dios, cuando partimos con el Señor, ese es el día de victoria. Porque llegamos a la presencia de nuestro Señor. Ahora, no todos somos llamados a morir como mártires por nuestra fe, pero todos somos llamados a morir a nosotros mismos. Todos somos llamados a vivir como mártires, a vivir vidas crucificadas con Cristo, morir a la carne, morir a nuestros deseos. Somos llamados a cargar nuestra cruz todos los días y seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, capítulo 20, verso 24 y 25, Él le tuvo que repetir estas palabras a sus discípulos. Esto era algo que ya le había dicho a las multitudes, esto era algo que ya le había dicho a los discípulos, y ya cuando le faltaba poco, cuando iba en camino a Jerusalén para que fuera crucificado, les tuvo que recordar a ellos una vez más, porque se les olvidaba. Y Él les dijo estas palabras: si alguien quiere venir de pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Ves? Venir a Cristo, ser un cristiano, significa morir al yo. Significa morir a mí mismo. El apóstol Pablo entendía esto muy bien. Él en Gálatas capítulo 2, verso 10, él dice: con Cristo he sido crucificado.
Pablo vivió una vida de mártir y murió como mártir. Él sigue diciendo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Estás viviendo tu vida en Cristo por la fe en el Hijo de Dios? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ven, hermanos, vivir una vida crucificada es la única manera que podemos vivir para Jesús. Eso es lo que es vivir para Jesús. El problema de muchos cristianos es que amamos demasiado nuestra vida. Creemos que el morir al yo es una opción, pero no lo es. Es un requisito, es una evidencia que de verdad somos salvos, que de verdad somos de Cristo, que de verdad tenemos la convicción de que hay poder en la sangre del Cordero para salvar, que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Si nosotros no vivimos para Jesús, nunca vamos a poder morir por Él, hermanos. ¿Ves? Todos los cristianos que han muerto como mártires en el pasado pudieron morir por Jesús, porque ellos vivían para Jesús. Y de la misma manera los santos de la gran tribulación, ellos van a poder morir por Jesús, porque ellos van a estar viviendo por Jesús. Y ahí están los santos, victoriosos sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Ellos estaban alabando, ellos están regocijando en la presencia de Dios y del Cordero. Y se nos dice que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora, hay dos cantos de Moisés en el Antiguo Testamento. Hay uno en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, y el otro canto está en el libro de Deuteronomio. Ahora, el canto de Moisés, del cual está hablando aquí, es muy probable, yo me inclino a creer que es el canto que se encuentra en Éxodo capítulo 15. Sabemos que después de que Dios parte el Mar Rojo para liberar al pueblo de Israel y de Faraón, y el pueblo de Israel de Faraón y de su ejército, cuando Moisés y Israel llegan al otro lado del Mar Rojo, ellos cantaron un cántico al Señor. Y les voy a dejar de tarea que lean el canto. Es algo largo, es en el capítulo 15 de Éxodo. Es un canto hermoso. Pero allí en ese canto habla de la destrucción de los malvados y la victoria de los justos. Habla de cómo Dios rescata a los suyos y cómo Él destruye y juzga a los que no son suyos. Es un himno de victoria, el canto de Moisés. Un canto de liberación, y la cantan porque han sido liberados, la cantaron porque fueron redimidos, porque fueron rescatados, porque sus enemigos fueron destruidos. Cantan porque están al otro lado del Mar Rojo, cantan porque están en un lugar seguros. Y esa es la misma canción que están cantando los santos de la gran tribulación, al parecer, porque aquí dice que cantaban el cántico de Moisés. Y pueden cantar ese cántico, porque de la misma manera ellos son victoriosos. Ellos fueron rescatados, ellos fueron liberados, ellos fueron redimidos por Dios. Dios fue fiel para llevarlos al otro lado. De la misma manera que los persiguieron, los injustos y los malvados, ahora ellos van a ser destruidos y juzgados. Pero vemos que también cantaban el cántico del Cordero. Y ese cántico del Cordero vimos que está en el capítulo 5, del capítulo 9, del verso 9 y 10. Ahí en Apocalipsis, cuando los 24 ancianos que representan la iglesia se postran delante del Cordero y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
En el verso 12 sigue diciendo, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y el verso 13 sigue diciendo, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y aquí vemos que cantan, como no sé si es otra parte de ese mismo cántico del Cordero, pero ellos cantan aquí, al parecer esta es como otra estrofa de ese canto, no estoy seguro, pero el canto dice así, el que están cantando ellos aquí, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. En el capítulo 14 vimos que los 144,000 que están parados, que están de pie con el Cordero sobre el monte de Sinaí, vemos que ellos también cantan un canto, pero es un canto exclusivo, un canto que solamente ellos pueden cantar, y dice allí que nadie más podía aprender. Y no se mencionan los versos de la canción que ellos cantaban. Está escondida para nosotros. Pero estos cantos los podemos cantar todos nosotros. Porque de la misma manera que nosotros fuimos salvos, es la misma manera que los santos de la gran tribulación van a ser salvos. Por la sangre del Cordero, por su obra en la cruz. Y de la misma manera nosotros fuimos liberados, fuimos redimidos, fuimos rescatados. Ellos están cantando en el cielo, en la presencia de Dios. Ellos ya están en el otro lado, en un lugar seguro. Y un día nosotros, allí de la misma manera, vamos a estar cantando y alabando a Dios. Pero también podemos cantar ahorita, y debemos de estar cantando ahorita. Nuestras vidas deben de ser una adoración continua al Señor. La alabanza nunca debe de estar ausente de nuestras bocas ni de nuestros corazones. O sea, todavía no estamos en el otro lado, pero mis queridos hermanos, nuestra salvación es tan segura, es tan confiable, que la palabra de Dios habla de nuestra salvación y de nuestra glorificación como algo que ya pasó, como un hecho. ¿Ves? En Pablo en Romanos capítulo 8, verso 30, él dice lo siguiente. Dice, a los que predestinó, a ellos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Hermanos, nosotros todavía no hemos sido glorificados. Pero la Biblia lo dice como algo que ya pasó. ¿Ves? En la mente y en el corazón de Dios, esto ya pasó. Esto es un hecho. Así de seguro es nuestra salvación. Todavía no estamos del otro lado, pero ya estamos del otro lado. Si tú eres un verdadero cristiano, tú ya estás del otro lado. Nuestra salvación está segura. Nuestras vidas están seguras porque nuestras vidas están escondidas en Cristo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Y hermanos, por eso adoramos, por eso cantamos a Dios. Amén. Mientras el mundo responde a lo que está pasando en temor y en pánico, la iglesia debe de estar adorando, confiados y seguros y sin temor, hermanos. Doy gracias a Dios que podemos reunirnos de esta manera. Dios se manifiesta de una manera preciosa en la adoración corporal, hermanos. Cuando estamos juntos, hay algo especial. Y podemos adorar. ¿Por qué? Porque Él es digno de nuestra adoración, hermanos. Porque grande es nuestro Dios y grande es su salvación. Porque nosotros ya estamos del otro lado. Pues el canto que cantan aquí reconoce las obras de Dios, los caminos de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios,
la presencia de Dios y los justos juicios de Dios. 6 veces dice tú. Dice tus obras, tus caminos, tu nombre, tú eres santo, tu presencia, tus justos juicios. Su enfoque de ellos está en el Cordero, está en Dios. No se enfocan en ellos mismos, no se enfocan en el precio que tuvieron que pagar, y no se enfocan en el hecho de que salieron victoriosos. Ellos entienden que la adoración se trata de Jesús y no de nosotros, hermanos. Se trata de quién Él es, de lo que Él ha hecho, de su naturaleza y de lo que está por hacer. ¿Ves? Nosotros no solamente adoramos a Dios por su gracia y su misericordia, también lo adoramos y lo debemos de adorar por sus justos juicios. Y eso es lo que están haciendo aquí los santos de la gran tribulación en la presencia de Dios. Mientras el cielo se está preparando para ejecutar los últimos 7 juicios de Dios sobre el mundo, las 7 copas del furor de Dios, el cielo está alabando y adorando a Dios. Y en el verso 5 nos dice Juan que después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Ahora, en la carta de los Hebreos se nos dice que el modelo del tabernáculo que Dios le dio a Moisés para que construyera en el desierto es el mismo patrón del templo que está en el cielo. Es el mismo modelo. En el tabernáculo de Moisés estaba el lugar santo, donde ministraban todos los sacerdotes, y estaba el lugar santísimo, y lo separaba un velo. Y ese lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y allí entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año para esparcir sangre de un cordero sin mancha sobre el arca del pacto por los pecados de Israel. En inglés la parte de arriba de la arca del pacto se llama propiciatorio, y en inglés se llama el asiento de misericordia. Y allí se esparcía la sangre del cordero sin mancha, y esta sangre no podía perdonar los pecados, solamente los cubría. Pero esa era la manera que Dios mostraba misericordia al pueblo de Israel. Pero todo eso era simbólico de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, Él entró en el lugar santísimo, en el templo que está en el cielo. Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12 nos dice lo siguiente, nos habla de esto: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, Él entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. ¿Ves? El lugar santísimo que está en el cielo es donde está el trono de Dios. Y allí es donde se nos mostró gracia, allí es donde se nos mostró misericordia. Allí fue donde se obtuvo nuestra redención por su propia sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Juan ve que se abre el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y en el verso 6 se nos dice: y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oros. Entonces del mismo lugar salen los 7 ángeles que tienen las 7 plagas. Y ellos salen vestidos con vestiduras como de sacerdote. Salen vestidos de la misma manera que Jesús está vestido en el capítulo 1. Y tiene sentido porque lo están representando a Él. Y ellos están representando su juicio. Y las vestiduras blancas nos recuerdan que los juicios de Dios son puros, son santos y son
justos. Y en el verso 7 al 8, para terminar, se nos dice, entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podría entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y aquí vemos de nuevo a uno de los seres vivientes que vimos en el capítulo 4 y 5, y a él le toca darle a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas del furor de Dios. Entonces vemos que del mismo lugar donde nosotros obtuvimos gracia y misericordia y nuestra redención eterna, del mismo lugar donde tú y yo ahora como hijos de Dios vamos confiadamente para recibir el socorro oportuno que necesitamos al trono de Dios, de ese mismo lugar sale la ira y el furor de Dios que va a ser derramada sobre este mundo. Como les dije al principio, el apóstol Juan nos dice que sí, Dios es amor y Dios es amor. Pero el escritor de Hebreo también nos dice que Él es fuego consumidor. Y aquí se nos dice que Dios vive por los siglos de los siglos. Él vive para siempre. Él no tiene fin. Él es el principio y Él es el fin. Y Él no va a permitir que el pecado y la maldad continúe para siempre, hermanos. Todo va a llegar a su fin. Él lo va a destruir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, hermanos. La vida aquí en este mundo, todo lo que estamos viendo, no va a seguir para siempre. Va a llegar a un fin. Y el plan de Dios es santidad. El plan de Dios es paz. El plan de Dios es gozo. El plan de Dios es justicia. El plan de Dios es vida eterna. El plan de Dios es perfecto. Y lo vamos a ver, todo esto, vamos a ver esto manifestado cuando lleguemos al capítulo 21. Y ya mero, faltan todavía unos cuantos capítulos, pero allí vamos a ver la manifestación de esto, de cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén. El plan de Dios se va a cumplir, hermanos. Pero primero Él tiene que destruir a todos sus enemigos. ¿Ves? En el Antiguo Testamento vemos en diferentes ocasiones la nube de la gloria de Dios. En Éxodo 40, cuando Moisés y el pueblo de Israel terminaron de construir el tabernáculo, ahí se nos dice que descendió la nube de la gloria del Señor y llenó el tabernáculo. Y lo mismo pasó en Primera de Reyes capítulo 8. Cuando Salomón terminó de construir el templo, se nos dice que el templo se llenó con la nube de la gloria de Dios. Y algo similar ve Juan aquí en el templo del cielo. Dice que él ve humo de la gloria de Dios y de su poder. Y que nadie puede entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Algo interesante es que en las otras ocasiones, en el tabernáculo y en el templo, después de un tiempo, la nube descendía, se iba, se levantaba. Y el pecado y la maldad seguía igual. Nada cambiaba en el mundo. Esta vez, el humo de su gloria y de su poder no se va a levantar hasta que Dios termina de derramar su furor y destruir a todos sus enemigos y dejar el mundo listo para la llegada del Rey y de su reino. Viene el tiempo cuando todos los que se negaron a tomar de la copa de salvación van a tomar de la copa del furor de Dios. Pues la ira de Dios fue satisfecha la primera vez en la cruz del Calvario. Allí el Padre descargó toda su ira sobre su Hijo, para que todos aquellos que creen en su nombre no tengamos que experimentar su ira. Esos somos nosotros, esos somos los hijos de Dios. Ya no hay ira para nosotros, porque Jesucristo tomó nuestro lugar. La ira que tú y yo merecíamos cayó sobre Él, Él la recibió.
Y porque hemos creído en Cristo, porque hemos creído en su obra, porque hemos creído que Él resucitó de entre los muertos y Él ascendió al cielo y Él hoy está sentado a la diestra de Dios en el cielo, nosotros ya no vamos a ser objetos de su ira. Ahora solamente hay ira para todos los que rechazan su salvación. Y esa ira, ese furor, también va a ser satisfecho en la gran tribulación. Va a ser consumada. Dios no va a estar enojado para siempre. Le va a poner fin al pecado. Le va a poner fin a la muerte. Le va a poner fin a todos sus adversarios. Y cuando Él le ponga fin a todo eso, ya no va a haber más ira. En el tiempo de estas 7 copas, las puertas del cielo se cierran. Ya va a ser muy tarde. Dios advirtió y Dios advirtió. Pero las puertas del cielo hoy siguen abiertas. Dios sigue ofreciendo su salvación. Él sigue llamando al arrepentimiento. Él sigue ofreciendo su gracia, su amor y su misericordia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no se complace en la muerte de los malvados. En los evangelios vemos a Jesús llorar por las almas perdidas. Dios es un Dios de misericordia. Pero todos los que rechazan su misericordia tendrán que beber de la copa de su furor. Y eso es lo peor que te puede pasar. Si tú no eres cristiano, te animo que hoy entregues tu vida a Jesús. Te animo a que veas la muerte de Cristo en esa cruz. Que veas su amor allí por ti. Él se entregó a sí mismo. Él bebió de la copa de la ira de Dios para que tú no la tengas que beber. La ira que espera este mundo es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano. Es peor que cualquier enfermedad, o cualquier tragedia, o cualquier sufrimiento que alguien pueda experimentar en esta vida. No hay comparación. Y si tú no has conocido el amor de Cristo, Jesús hoy lo puedes hacer. Te llama al arrepentimiento. Te llama a que reconozcas que Él pagó el precio por ti. Te llama a que reconozcas que tu pecado te tiene separado de Él. Y que tú puedes acercarte a Él, que tú puedes venir a Él por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz. Tus pecados pueden ser perdonados. Tu maldad puede ser perdonada. Hoy puedes conocer a Dios, puedes tener una relación íntima con Dios, puedes tener una convicción de que Dios te va a salvar, que te va a dar vida eterna, que todos tus pecados pueden ser perdonados. Pero te tienes que arrepentir. Te tienes que entregar de lleno. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya somos cristianos y damos gracias a Dios por eso. Pero si estás aquí y no conoces al Señor, nunca has rendido a tu vida a Él, hoy es el día de su salvación. Si estás allí viendo en vivo, te animo que entregues tu vida a Cristo si no lo has hecho, porque lo que viene es lo peor que va a haber este mundo jamás. El verso 1 del capítulo 16 dice: oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Esto es lo que le espera a la humanidad. Esto es lo que le espera a todos los que rechazan a Cristo. Las 7 copas del furor de Dios. Y para nosotros que estamos en Cristo, que somos de Cristo, tú y yo estamos seguros. Amén. Tú y yo estamos confiados. Y por eso nosotros podemos adorar, porque ya estamos del otro lado. Hermanos, tú y yo no vamos a ver la ira de Dios.
Y por eso podemos cantar, por eso podemos adorar, porque Él es digno, porque Él es fiel, porque Él va a cumplir su promesa. Amén. Así es como debemos de vivir, hermanos. Todo el tiempo, esté pasando lo que esté pasando en este mundo, tú y yo estamos seguros en Él. Vamos a orar y los voy a animar que ahorita que terminemos de orar, adoremos al Señor. Saquen su cabeza ahí del carro los que quieran y que se escuche, que se oiga, que el mundo vea que su iglesia lo está glorificando en este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias por nuestra salvación que es segura, Señor. Gracias por tu obra de tu Espíritu Santo que haces en cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos tener la convicción de los santos, de los santos del pasado y de los santos de la gran tribulación. Queremos vivir con la convicción, Señor, que tú vas a cumplir tu promesa, Señor. De que no importa qué nos pueda pasar en esta vida, en este mundo, y aún la muerte, Señor, nosotros somos victoriosos en ti. Que el día que morimos nosotros como cristianos es el día de victoria para nosotros. Te pido que, Señor, que hoy animes el corazón de tu iglesia, de todos los que están viendo, Señor, y que los que están siendo atrapados por el temor, que todo temor pueda ser echado fuera, Señor, y que los sean llenos de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, y que nuestras vidas sean unas vidas de adoración para ti, Señor. Tú eres digno. Gracias por salvarnos, gracias por llevarnos al otro lado. Gracias que podemos estar confiados y seguros en tu salvación. Bendecimos tu nombre esta mañana, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, porque solamente tú eres digno, Dios. Te doy gracias por mis hermanos que nos pueden acompañar aquí esta mañana, por todos los que nos están viendo en vivo. Bendícelos, Dios. Dales una llenura fresca de tu Espíritu Santo, Señor. Que hoy podamos enfocarnos en tu grandeza, en tu poder, en tu majestad, y reconocer que eres digno de nuestra adoración, eres digno de nuestra confianza, Señor. A ti te damos honra, te damos la gloria, te damos todo el honor, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.